Amadas hermanas, muy buenas tardes. El día de hoy estaremos tocando la lección 24 y se titula La frecuencia de vivir en el Espíritu Santo. Como hemos visto en la semana pasada, hemos estado tratando sobre el capítulo 8 de Romanos, porque este capítulo es realmente vital en la vida del creyente, porque habla mucho de poder depender y sabemos a través de este capítulo cuáles son los resultados de poder vivir llenos del Espíritu Santo. Así que vamos a continuar con este tema. En la clase anterior estuvimos viendo la importancia de poder vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, donde leímos justamente en el versículo 9, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, realmente es porque somos de Cristo. Y también estuvimos viendo de que nosotros debemos dejar que el Espíritu pueda renovar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y realmente que se puede ejercer en nosotros esa nueva naturaleza, ¿verdad? Que es creada según la semejanza de Dios. Y vimos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en la transformación, en la dirección, y cómo el Espíritu Santo también nos redarguye de todo pecado y nos convence también del pecado, y esto nos lleva al arrepentimiento. Pero también vimos cómo el Espíritu Santo nos da entendimiento y realmente cómo ilumina nuestras mentes para poder entender quiénes somos delante de Dios. El día de hoy continuaremos con el tema del Espíritu Santo. Bien, vamos a leer Romanos 8:10 y en este versículo vas a poder apuntar algunas preguntas que tú misma vas a poder responder en tu cuaderno si observas bien el texto. Vamos a leerlo y después voy a mencionar las preguntas. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces la primera pregunta es, ¿quién mora en nosotros según el texto? Ok, puedes responder. Segundo, ¿cómo estaba nuestro cuerpo según el texto? Correcto. Tercero, ¿cuál es la causa de la muerte según el versículo también? 4. ¿Por qué ahora nuestro espíritu vive? Correcto. Entonces, vamos a descubrir las respuestas. ¿Quién mora en nosotros según el texto? Cristo. Cristo es el que mora en nosotros. Muy bien. ¿Cómo estaba nuestro cuerpo antes de que Cristo morara en nuestro cuerpo? Estaba muerto. Correcto, estaba muerto. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es la causa de la muerte según lo que observamos en el texto? El pecado, porque sabemos que el pecado siempre va a traer muerte. Y el cuarto, ¿por qué ahora nuestro espíritu vive? ¿Qué dice el texto? Por causa de la justicia. A través de ese texto entendemos que si crees en Cristo, Él mora en ti. Y si bien es cierto, este cuerpo un día dejará de ser, porque la carne se corrompió por causa del pecado. Pero hay una promesa de vida para el que cree en Jesús. Nuestro espíritu vivirá a causa de ¿qué? Dice el texto, de la justicia. Porque hemos sido hechos ¿qué? Hemos sido hechos justos ante los ojos de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección. Este mensaje es de esperanza. Muchos de nosotros hemos visto la partida de nuestros seres amados, ¿no? Porque la carne, lamentablemente, tiene un límite de tiempo porque entró en corrupción por causa del pecado. Pero aquellos que creyeron en Jesús, sabemos que su espíritu delante de Dios no muere, se mantiene con vida, porque han sido justificados por la preciosa sangre de Cristo. Qué hermosa, ¿verdad?, razón de tener esperanza en Él. Oremos por un momento. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado a través de Jesucristo. Realmente en Él, Señor, nuestros cuerpos que eran limitados, lamentablemente, Señor, se quedarán acá en la tierra. Pero nuestro espíritu, Señor, ha sido vivificado por causa, Señor, de la obra redentora que tú hiciste en la cruz y por la victoria que tuviste sobre la muerte. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanzas y todo aquel que ha partido ya, pero ha creído en ti, tiene la misma esperanza que nosotros. Así que confiados, Señor, vivimos bajo tu cobertura, bajo tu salvación, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
Bueno, en esta parte, con todo lo que has podido aprender, vas a escribir una carta de testimonio. ¿Cómo pasaste de muerte a vida? Porque es el Señor que hizo esa transición, ¿verdad? En tu vida. Luego, con tu testimonio y con lo que Cristo ha hecho en tu vida, vas a hacer un folleto evangelístico de tu biografía y lo que Cristo hizo por ti. En este folleto, que lo vas a hacer tú misma, puedes hacerlo en computadora, a mano alzada, puedes usar dibujos o imágenes que puedan ayudar a comunicar esta buena noticia de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y compártelo con algún vecino, familiar, amigo, y no dejes que pase este año sin haber ganado a alguien para Cristo. Vas a enviarme fotos. De esta manera sabré que has podido hacer esta parte de la tarea con tu testimonio para poder llevar las buenas noticias. Bien, veamos ahora el versículo 11 y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Continuando con las preguntas en tu cuaderno, vamos a resolver 3 preguntas. En primer lugar es, ¿quién levantó de la muerte a Jesús según el texto? 2. ¿Quién crees que es el Espíritu de Dios? 3. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Según el texto, ¿no? Recordemos que observando el texto nos va a dar la respuesta. Entonces, en la primera pregunta, la respuesta sería, ¿quién levantó de la muerte a Jesús? Es el Espíritu de Dios. Segunda, ¿quién crees que es el Espíritu de Dios? Bueno, es el Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Según el texto, mora en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente cuando nacemos de nuevo. Si realmente tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es totalmente poderoso y suficiente sobre la carne. Por eso no podemos ser fácilmente tentadas y seguir cayendo en los pecados antiguos de nuestra vieja naturaleza. Porque si el Espíritu Santo mora y reina en nosotras, es porque le pertenecemos a Cristo Jesús. Y al pertenecerle a Él, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado, que justamente nos llevaba a la muerte. La pregunta es por qué continuamente a veces fallamos en vivir una vida cristiana, donde a veces no evidenciamos los frutos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo menciona claramente a la iglesia de Éfeso. Esto lo encontramos en Efesios 5:18. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, Pablo enfatiza que los creyentes no pueden seguir en su propio estilo de vida. En cambio, debemos dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas en esa plenitud que va a producir en nuestros corazones el poder hablar espiritualmente con la palabra, el poder cantar en el Espíritu al Señor de todo corazón. Bueno, quisiera hacerle algunas preguntas, ¿no? Que no necesariamente se desprenden del texto, pero sí tiene que ver con preguntas personales. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha llevado a honrar a Jesús en tu corazón? Bueno, ahí puedes compartirnos en las hojas de tu cuaderno. ¿El Espíritu Santo te ha llevado a expresar cánticos de alabanzas personales que jamás has escuchado de repente en YouTube, en un CD, y que han sido personales y han salido de todo tu corazón para poder honrar a Dios? El Espíritu Santo ha puesto en ti palabras de sabiduría cuando has tenido que aconsejar, consolar, animar a alguien. El Espíritu Santo te ha llevado a expresar oraciones donde no has medido el tiempo y cuando has terminado ese tiempo a solas con el Señor, has podido salir totalmente fortalecida. El Espíritu Santo despierta en ti ser más como Jesús a pesar de estar enfrentando una fuerte batalla en tu familia, en el trabajo, en tu salud. Eso es parte de tu testimonio.
porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar al área espiritual, nunca nos va a llevar a la carne. Entonces te animo a que puedas responder y compartir en tu cuaderno lo que el Señor está haciendo a través del Espíritu. Continuemos con nuestra lectura en Romanos 8:12. Dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces lo que el texto nos está enseñando es que si somos del Espíritu, ya no debemos estar familiarizados con la carne, ni tampoco podemos estar coqueteando con ella. Como creyentes, nosotros realmente debe determinar el pecado y no debemos de permitir que a través de nosotras continúe. Por ejemplo, si algún familiar tuyo, ya sea tu esposo, hijos o alguna parentela que vive en tu casa, de repente han tenido algún desacuerdo contigo o te han provocado enojarte haciendo algo que no deberían haber hecho, no por eso le vas a, pues, a tirar la sopa caliente o vas a dejar de servirles. No, Dios nos enseña en su palabra en Mateo 5:38 al 44, lo vamos a leer, y si tienes un color verde para poderlo marcar sería lindo, porque bueno, personalmente el verde para mí significa crecimiento, ¿no? Son mandatos que uno tiene que tenerlos grabados en su corazón para obedecer. ¿Qué dice? Que no tenemos que poner ¿qué? Resistencia contra el malo. A veces cuando alguien se porta mal con nosotros, nosotros no queremos hacerle ni un favor y hay una resistencia, no queremos hacerle bien, ¿no? Pero el Señor nos instruye que más bien debemos de bendecir a los que nos maldicen. Y también dice el texto que debemos hacer bien a los que nos aborrecen. Y tenemos también que orar por los que nos ofenden. Si nosotros reaccionamos con venganza, ¿qué va a pasar? El pecado va a seguir extendiéndose, ¿no? Se va a seguir reproduciendo en nosotros. Pero cuando obedecemos la guía del Espíritu Santo, el pecado va a quedar ahí y ya no se va a propagar. No digo que seamos cómplices, ¿no? Pero lo que nos enseña es que nosotros no seamos deudores de la carne. Que este pecado realmente no se reproduzca en ti. Bueno, el que se endeuda es el que peca contra el Señor, ¿no? En el caso de nosotras, no podemos endeudarnos. Ahora, en el versículo 13 dice que si vivimos obedeciendo a la carne, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir, ¿no? Porque la frecuencia de vivir en la carne solo va a traer un resultado. Y el mismo texto lo dice, que es lo que va a traer la muerte espiritual. Pero si mediante el poder del Espíritu hacemos morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, entonces vamos a vivir. ¿Qué nos está queriendo enseñar Pablo? Que el poder del Espíritu Santo, obrando continuamente en nuestras vidas, va a eliminar las obras de la carne. Entonces tenemos que aprender a caminar por el Espíritu si queremos crecer e ir tras la santidad del Señor. No podemos pretender vivir en el Espíritu al inicio y luego terminar en la carne. En primer lugar, jamás vas a poder encontrar perfección en la carne. La carne jamás te va a ayudar a perfeccionar tu vida delante de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver en Gálatas 3:3. Y ahora, si nosotros leemos Romanos 8:14, acá hay como una conclusión, ¿no? Que es como un consejo también para nosotros. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces acá nos está hablando de la característica de aquel que realmente se llama hija o hijo de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? Es el que es guiado por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y para culminar ya ese tema, pues vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, al dejar que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu de Dios, es porque primero hemos sido adoptadas por Dios.
Solo al ser parte de la familia podemos entender y dejar que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Todas nosotras que pertenecemos a Cristo, ahora ¿qué somos? Somos hijas adoptadas de Dios. Pero los que están bajo la ley viven todavía en esclavitud del poder del pecado. Y viven con temor quizás por las consecuencias del castigo que tiene la ley a los que la desobedecen. Pero como dice Romanos 8.1, dice, el creyente es libre de este temor. Y hay una hermosa promesa en Romanos 8.1. Dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces es el Espíritu de Dios que se une a nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijas de Dios y somos nosotros entonces de la familia de Dios. Si vemos lo que significa la palabra adopción en su etimología, o sea, en el estudio profundo de esta palabra, veremos lo que significa. En primer lugar, lo que significa es de que Dios nos ha elegido, porque hay en Él un deseo de hacerlo, con la intención de vincularnos a Él mismo. Pero también esta palabra significa adquirir, que tiene que pagar un precio. Y nosotros sabemos que Dios pagó un alto precio de sangre por nosotros, a través de su Hijo Jesús. Y entonces al integrarnos a su familia, hay una relación de parentesco con Dios. Nosotras como adoptadas no teníamos la vida que Cristo tiene, pero ahora que somos herederas y coherederas con Cristo, nuestras vidas van a ir aprendiendo a poder reflejar a Cristo. Y eso va a ser en el caminar diario. Y parte de nuestro andar en Él es el sufrimiento por causa de su nombre, que nos va a preparar para la gloria que compartiremos con Cristo en la eternidad. Por eso todas las pruebas, burlas, padecimientos que pasamos como cristianas no se compara con las riquezas y gloria venidera que nos espera. Es importante que nosotros podamos pasar en el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo todas las pruebas que estamos viviendo en este tiempo. Si tú pasas estas pruebas vas a poder pasar las siguientes, porque estas pruebas te están preparando para formar en ti un carácter maduro y poder justamente enfrentar lo que viene el día de mañana. Por eso es importante que dentro de esta adopción que el Señor ha hecho con nosotros, que nosotros al poder ser hijas justamente de Dios, es necesario tener una relación íntima con el Padre. Y debe despertar una necesidad de comunicarnos con Él, porque nosotros somos hijos. Debemos tener una disposición de querer obedecerlo como Jesús lo hizo. El hecho que podemos llamarlo Abba Padre, y esto significa papi o papito, que es una relación muy estrecha de cariño, ¿verdad? Habla que realmente nosotros podemos confiar en Él. Él es nuestro Padre que cuida de nosotros como su familia. Él como Padre nos va a proveer y lo hemos visto, ¿verdad? Día a día. Como Padre también nos va a amar, pero también como Padre nos va a corregir. Por eso cuando Él nos disciplina de diferentes formas, porque hay una variedad de formas, no lo tomes a mal. No creas que Dios se ha agarrado contigo. No, Él es tu Padre y como Padre está cuidando de tu vida, porque te está preparando para el tiempo en que estaremos delante de Él por toda la eternidad. Entonces, si es que padecemos juntamente con Él seremos glorificados, como dice la palabra. Y eso está hablando de la eternidad que disfrutaremos algún día. Ya para terminar, quisiera que abras el libro de Filipenses, el capítulo 3, versículo 13 y 14. Pablo dice algo importante. Él sabe muy bien de que ya no le queda mucho tiempo. Pero él dice lo siguiente: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso la pregunta que tú vas a resolver en tu cuaderno es lo siguiente: ¿dónde está tu atención el día de hoy? ¿Está tu atención en tu vida pasada, en tus traumas, desilusión, malas experiencias, fracasos, lamentos? ¿Está tu atención en tu carrera, en metas como persona, como mujer? ¿Tu atención está en lo material, en la casa, ropa, dinero, comodidades en general? ¿Tu atención está en tu salud, la ansiedad, emociones?
Pablo nos hace ver justamente de que él ha olvidado, ¿no? Todo lo deja atrás y él se extiende, ¿verdad? Hacia adelante. Su atención siempre está en el cielo. No importa cuánto había sufrido Pablo, ¿no? En lo terrenal, porque él sufrió mucho por causa de Cristo. Ahora nosotros no sabemos cuánto nos toca sufrir por causa de Cristo, pero todo, como él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que la vida aquí en la tierra realmente es corta, pero el cielo es para toda la eternidad. Por eso nuestra atención debe estar en proseguir a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa debe ser la razón de nuestra existencia. Escucha esta canción y luego puedes tener un tiempo de oración a solas con el Señor. No te olvides de enviarme tu tareita y las fotos de tu cuaderno contigo también. Que el Señor te bendiga y recuerda que ahora pertenecemos a la gran familia de Dios. Un abrazo y bendiciones. Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad en Él, Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad
Oh,